Una de mis teorías favoritas de las que he planteado en este canal sobre One Piece es la del quinto sol, que está basada en la leyenda de los 5 soles de la mitología azteca y que a grandes rasgos sugiere que en el mundo de One Piece han ocurrido repetidamente cataclismos que han puesto a la humanidad al borde de la extinción, y que cada que uno de ellos ocurre, hay un dios del sol que representa a la humanidad en esos tiempos. Recientemente en el capítulo 1136 del manga, tuvimos información que al menos parcialmente podría haber confirmado esta teoría. A continuación voy a revisar con la información nueva disponible mi teoría del quinto sol. Para eso hablaré obviamente de información reciente, así que los que no vayan al corriente con el manga pausen el video en este momento. Primeramente, para quienes no han visto la teoría del quinto sol, voy a reproducir una parte del video original para que todos tengamos la misma información. El video completo te lo dejaré en la descripción si es que quieres darle una revisada. En el pasado he hecho videos especulando que hubo un gran cataclismo que destruyó mucha parte del territorio y obligó a muchas civilizaciones a ir en busca de recursos. Pero tal vez no hubo solamente un cataclismo, sino 4. 4 eventos apocalípticos que definieron cada uno el final de una era. El que sucedió poco antes del siglo vacío fue solamente uno de varios. La pregunta es, ¿qué los ocasionó? En las leyendas de los 5 soles suelen ser los dioses los responsables, pero también a veces son los humanos los culpables de que sucedan. Esto podría indicar que los cataclismos no son algo precisamente que sea igual cada vez. Quizá en algunas ocasiones hubo desastres naturales de escala global, y en otras sí fue por acción humana, el abuso de la tecnología que llevó a la destrucción de los ecosistemas y la modificación del mundo en su totalidad. La constante en la leyenda de los 5 soles es que luego de los cataclismos, la humanidad cambia. En la narración, los dioses se apiadan y los convierten en formas diferentes, pero en el mundo de One Piece esto podría ser una adaptación natural, evolución, tal vez incluso artificial, usando tecnología que modifique el factor de linaje. Así, quizá tras una inundación, como la narrada al término del periodo del primer sol, los humanos se adaptaron convirtiéndose en Gyojin y Ningyo. El final del segundo sol se vio delimitado por fuertes vientos y huracanes y la conversión en monos, haciendo énfasis en su pelaje. En One Piece esto podría indicar el nacimiento de los Minks, y quizá un periodo glaciar en donde las bajas temperaturas orillaron a la humanidad a cambiar para poder protegerse del frío. En el final del tercer sol se nos narra que la gente era irresponsable, faltaba el respeto a otros seres vivos y a la naturaleza, y los dioses dejaron caer las estrellas, una lluvia de fuego. Aquí los humanos fueron convertidos en aves. El concepto de la irresponsabilidad podría estar reflejando un avance tecnológico desmedido que obligó a los humanos a huir del planeta. Este podría ser el comienzo de las razas aladas, y quizá de aquí podemos desprender 2 facciones: los que huyeron a la luna y fundaron Birka, continuando con el avance tecnológico, y por otro lado los que se quedaron a vivir en el mundo asolado por las llamas, evolucionaron para vivir con estas y formaron en vez de eso la raza lunaria, señores del fuego, que perduraron hasta el periodo del cuarto sol y por haber sobrevivido a las inclemencias fueron conocidos como dioses. Un detalle interesante de esta interpretación de las razas en One Piece es que explica perfectamente por qué todas ellas son minorías. Pensemos que los humanos del primer sol, los que se convirtieron en Gyojin, eran antes la especie dominante del planeta, la primer humanidad. Pero el diluvio extinguió a la mayoría. Solo los que sobrevivieron transformándose en Gyojin perduraron hacia la segunda era. Esto hace que con cada cataclismo la humanidad predominante del mundo anterior sea una minoría en el nuevo. Arlong en el capítulo 71 del manga titulado Los Señores de Todas las Cosas, o Los Señores de la Creación, dice que los Gyojin son humanos evolucionados, y así como el título del capítulo menciona que son los señores de todas las cosas. Esto podría ser una referencia a la idea de que ellos derivaron de la primera humanidad del mundo, y son los que sobrevivieron el primer gran cataclismo. Como dije antes, cada era se caracterizó por un sol en particular, al que se le adjudicó un elemento. Son 4 eras en total, pues la quinta no tiene un elemento en particular. A veces al quinto sol se le da el elemento del movimiento y se dice que si no se le hacen sacrificios, el mundo se sacudirá con terremotos. Eso podría estar relacionado a Imu. Hablaré más adelante sobre eso.
Por ahora es interesante hablar de los 4 dioses que se mencionan en la saga de Skypiea, capítulo 287, o Dios del Sol, Dios de la Lluvia, Dios de la Tierra, Dios del Bosque. Hemos pensado que estos 4 coexistían en el pasado, pero podría ser que no, y en vez de eso cada uno fuera el sol de su propia era. En cada una de las etapas de la civilización del mundo hubo una figura líder, un ser notable que destacaba entre los demás. No tiene que ser un rey o un gobernante, solo alguien destacado. Pongan por ejemplo el presente de One Piece, en donde a Roger se le nombró el rey de los piratas, y desde su llegada a Laugh Tale hasta su ejecución se dice que esa era su era. La era de Barba Blanca vino desde el comienzo de la era pirata hasta la guerra de Marineford. Aunque no gobernaban el mundo, dominaban los mares, y eso fue suficiente para decir que esos periodos fueron suyos. En Shandora tenemos también fuerte inspiración en las culturas de Mesoamérica, así que la mención de los 4 dioses podría haber sido debida al registro de las 4 eras previas. Y si el orden es correcto, el primer dios fue el del sol, Nika, luego el de la lluvia, tierra y finalmente bosque. Pero si Oda está inspirándose en la leyenda del quinto sol, entonces estamos precisamente en el quinto periodo. No es coincidencia entonces que precisamente a la transformación que corresponde al despertar de la Hito Hito no Mi modelo Nika, Luffy le haya nombrado el Gear Fifth o la quinta marcha, pues es el nombre adecuado para su estatus como el quinto sol del mundo de One Piece. Uno de los títulos con los que se le conoció a Luffy, de hecho, fue el del quinto emperador, el cual quizá es más profético de lo que pensaríamos en un principio. Oda nos ha estado escondiendo justo en nuestras caras el estatus de Luffy como el quinto sol. En el SBS del volumen 15, Oda nos revela que su cumpleaños es precisamente el 5 de mayo, día 5, mes 5. Según esto es porque es el día del niño en Japón, pero ya saben cómo es Oda, y las coincidencias se van juntando. En el capítulo 608 del manga conocemos a las hermanas Medaka, sirenas quintillizas que llaman la atención en particular porque una de ellas lleva el nombre de Nika, igual que el dios del sol. Ellas se presentan como Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. El chiste es que las primeras 4 tienen su nombre aludiendo a números japoneses: Ichi 1, Ni 2, San 3, Jon 4. La quinta hermana, en vez de llamarse Goka, se llama Yonkatu. Un pequeño chiste de Oda, pero que quizá refleja el hecho de que el quinto sol aún no llega. Recientemente se nos habló de que en Elbaf hay unos escritos llamados los textos Harley, en los que se narra que en el pasado hubo 2 grandes cataclismos, y que cuando cada uno de ellos sucedió, la figura de Nika aparecía. Los textos están escritos en un lenguaje arcaico y por lo tanto están sujetos a interpretaciones, lo que hace que las personas de Elbaf difieran en lo que Nika simboliza. Algunos lo creen un dios conquistador, otros un dios de la liberación, de la destrucción o de las risas. Lo que es muy importante es que ha habido 2 cataclismos y en cada uno de ellos la figura de Nika aparecía de acuerdo con los textos antiguos. Si consideramos que uno de los cataclismos es el del siglo vacío, que dejó al mundo hundido 200 metros, entonces el Nika de ese tiempo fue Joy Boy. Pero el otro, que en mi opinión podría haber sucedido hace 1000 años, cuando los Minks tuvieron que irse a vivir a espaldas de Zunisha y probablemente cuando los Tontata abandonaron su hogar, tuvo que haber visto otro Nika, uno que era anterior a Joy Boy, lo cual confirma las sospechas de que Joy Boy no fue el personaje que dio origen al mito de Nika, sino que simplemente fue una de las personas en la línea de dioses del sol a lo largo del tiempo. En mi teoría del quinto sol especulé sobre la existencia de 4 Nikas previos a Luffy, y con este capítulo básicamente ya se da a entender que al menos hubo 2, y que ambos aparecieron en momentos de un gran cambio en el mundo y una gran destrucción. De manera que ya se ha confirmado que tenemos 3 de 5 soles de mi teoría, siendo el último por supuesto Luffy. Los textos Harley mencionan 2 cataclismos, pero cabe la posibilidad de que sucedieran más en el pasado. Las civilizaciones de One Piece se remontan a milenios atrás, pues sabemos que el Palacio de Alubarna, un indicador contundente de civilización, fue construido hace 4000 años. Para que haya registro de un cataclismo de escala global, es porque debe haber gente que quede para que registre la historia. Si en el pasado hubo desastres que erradicaron a la gran mayoría de la gente y no quedó nadie que dejara registro para la posteridad, es posible que estemos ante un pasado
en el que constantemente la humanidad, entendiendo como humanidad a cualquier tipo de raza humanoide, estaba en peligro. ¿Qué es lo que causa que haya cataclismos constantes? En mi teoría original, inspirada en la leyenda de los 5 soles, mencioné que estos podrían ser de naturaleza distinta. El que sucedió hace 800 años, sabemos bien gracias a Vegapunk que pasó por las armas ancestrales, pero curiosamente Vegapunk no dijo nada del desastre previo. Creo que es indudable que el científico más grande del mundo debió haber leído los textos Harley y quizás de ahí fue que aprendió lo del hundimiento de los continentes. Así que es curioso que solamente mencionara uno de los eventos destructivos que esos textos narran, y no los dos. Tal vez la razón fue que él intentaba dejar un mensaje sobre las armas y el evento cataclísmico previo nada tuvo que ver con ellas. O quizás consideró que complicar la narrativa no sería adecuado, pues saturar a la gente de información haría que se perdiera el punto del mensaje, que era advertir sobre el uso de las armas ancestrales y centrar la atención en la búsqueda del One Piece para asegurar el futuro de la humanidad. De acuerdo con lo que nos cuenta Yarul, los textos Harley mencionan que el mundo ha sido destruido 2 veces en el pasado, y no se sabe si Nika aparecía como un salvador del mundo o como el que ocasionó su destrucción. Sea cual sea el caso, la aparición de Nika presagiaba un gran cambio, y por eso los gobernantes temen su regreso. No solo los del Gorosei en la actualidad, sino en el pasado también. La figura de Nika era una que mientras algunos la esperaban con ansias, otros le temían profundamente. Y es de esperarse que si es una figura de cambio, los gobernantes sean quienes le temen, mientras para los oprimidos sea una figura de esperanza, puesto que evidentemente siempre son las personas marginadas por un sistema los que desean que las cosas sean distintas. De ahí que la interpretación que se le dé a Nika como figura de cambio depende mucho de la perspectiva de las personas de acuerdo con su condición social. Un tema que no abordé en mi teoría original y que creo que es importante mencionar viene de la pregunta: ¿cómo entra la Hito Hito no Mi modelo Nika en todo esto? En Elbaf todos tienen el sueño de convertirse en el próximo Nika. Eso explica por qué Road se hacía llamar Dios del Sol, y Loki también. En general el Dios del Sol es venerado en la isla de los gigantes, pero además cada uno alberga en su corazón el deseo de ser el próximo en la lista. Sin embargo, en ningún momento hicieron referencia a comer la fruta que representa a dicho dios, ni tampoco le dijeran a Luffy que él era el elegido. La pregunta es ¿por qué? Dory y Brogy al llegar a Egghead le dicen a Luffy que se parece mucho a su dios del sol, pero no lo reconocieron como tal como el siguiente Nika. Eso me hace pensar, ¿los gigantes estarán conscientes de que existe una fruta mitológica que confiere los poderes del legendario guerrero de la liberación? Se me haría raro que no, considerando que ellos poseen los textos de Ohara, y no solo eso, los recientemente introducidos textos de Harley que referencian directamente la existencia del dios del sol. Eso me hace pensar que tal vez Nika es un dios cuyos poderes se reencarnan en el mundo, no por medio de una fruta del diablo, sino así como lo hace el poder de Poseidón. Una persona cada cierto tiempo hereda esos poderes. Eso solo podría significar que despertar la Hito Hito no Mi modelo Nika no te hace dios del sol, y que esa fruta es solamente, por decirlo así, una imitación, una fruta que representa la leyenda, pero no es el ser legendario en sí. Sin embargo, hay una pista que sugiere todo lo contrario. Cuando Saturn presenció la transformación de Luffy en Egghead, en concreto en el capítulo 1094 del manga, él lo identifica como Nika, en contraste con el momento en el que Bonnie se transforma, en donde se menciona que ella nada más es una copia. Además, el mismo Vegapunk reconoce que Luffy es el dios del sol Nika, y no le dice que es una imitación o que es una representación, por lo que a mi parecer, en efecto, aquel que es capaz de despertar la fruta adquiere el título del dios del sol. Podemos especular que los gigantes de Elbaf no están completamente conscientes de ese dato, porque los textos de Harley son ambiguos, y su interpretación incluso es incierta en cuanto al rol de Nika en los cataclismos que han sucedido en el pasado, ya sea como el que los ocasiona o como el héroe que salva al mundo en esas condiciones adversas, de manera que lo más probable es que en Elbaf no vamos a aprender cuál es el origen de la fruta ni cuánto tiempo lleva existiendo. Me emociona el hecho de que lo más seguro es que los textos de Harley estén en la biblioteca de Elbaf y por lo tanto Robin los va a leer. Seguramente a raíz de eso podremos aprender más sobre los detalles de los dos cataclismos previos, así como de las encarnaciones de Nika relacionadas a ellos.
En mi opinión hay dos interpretaciones sobre esos cataclismos. Una es que estamos hablando del final del siglo vacío, así como del evento de hace 1000 años que en mi opinión es lo que dejó a los Tontatas sin hogar, así como a los Minks. Pero hay otra interpretación y esa es que los dos cataclismos no hacen referencia al siglo vacío en lo absoluto. En primer lugar porque se supone que casi no quedan registros del siglo vacío, pero la palabra aquí es casi, porque sabemos que Clover recopiló precisamente los pocos textos que hay en el mundo y que tienen alguna referencia a ese periodo. Pero es probable que ni los gigantes de Elbaf tengan conocimiento de lo que sucedió en el siglo vacío, y entonces, tal vez los dos cataclismos podrían ser el de hace 1000 años, sí, pero uno todavía más antiguo que ese, y no el del siglo vacío hace 800. El hecho de que los textos de Harley estén escritos en un lenguaje difícil de entender es también una pista de que podríamos estar ante un escrito que narra eventos muchísimo más antiguos que el siglo vacío. La prueba es que, por ejemplo, la enciclopedia antigua de las frutas del diablo, en la que Vegapunk aprendió sobre Nika, debe ser de hace más de 800 años, y no está escrita en ese lenguaje arcaico aparentemente. Necesitamos conocer más sobre esos textos para saber si hacen alusión al siglo vacío, o si no es así, a qué periodos de la historia se refieren. Tal y como se va perfilando todo esto, Luffy resultará ser el último de una línea de guerreros que se remonta a milenios hacia el pasado, cuya existencia anuncia un amanecer para bien o para mal. Pero realmente él será el quinto en la línea, o solamente lo preceden Joy Boy y el Nika original. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Dale like a este video si te gustó, compárteme todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión especialmente agradezco a Tiago Suárez, Lucas Núñez, José Alarcón, Daniel Sánchez, Esperanza D, Sig, Cocoma, Gonzalo Ariel Villa, Josep D. Yolide, Cristian Ledesma Candás, Catherine Gámez, Miguel Pérez, José Román, Río Mojiro, David Dionisio, Netamita, Oliver Salinas, Cos, Midra, Seisus, Chanclas de Luffy, Edgar Torres, Julio César García García, Aldair Hernández, Miguel Cruz, Damián Draiman, Mr. Revillod, Tremper Chan, Joven Capó, Beetle, Miguel Suárez, Gerpaor, Manuel Lazarte, Eduardo Avendaño, Tomás E. Troncos Villanueva, Cristian Gaspar, Piero E., Juan Francisco, Damián de Sousa, Sebastián Arizábalos, H. Martín Díaz Bonilla, Fernando Mendoza, Neumarino Rodríguez, Mosquiño B4, Soy Adix, Pedro Navarro, Ferdequio 2.0, Man, Bel, Eduardo Cervantes, Octavio HDS, Ay pero qué rico, Anca Nirvana, Carlos Palomino, Mr. Don Lufito, Neogénesis, Víctor Miguel, Seacu, Jorge Quero, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas V, Omar HS, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindón, Sing Demonado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richicero, Ugi Boogie, Naro Geac, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77 XD, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John, Mauricio, Carlos Valdés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Purple Cat y Lalo MX. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.